palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un gran ejército, grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por habernos hecho vivir estos días, y porque tu gracia nos ha alcanzado para estos días. Tú no eres indiferente a las necesidades nuestras, ni al mundo en el que vivimos, pero nos has traído hasta aquí, y nos has llamado a tu reino con un plan. Gracias, Dios mío, por tenernos en cuenta y por hacernos partícipes de ese plan. Ayúdanos, Señor, en esta hora a comprender el poder de tu palabra, y sobre todo el poder de la palabra hablada bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar asiento. El contexto histórico de este pasaje que leímos está interpretado justamente en el versículo 11, que dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces, esta fue una visión del profeta Ezequiel. Se supone que él estaba teniendo esta visión estando en cautiverio en Babilonia. El pueblo de Judá había sido conquistado por Babilonia y fue llevado cautivo la mayoría de los hombres. La mayoría de los hombres y los jóvenes fue dejado, solamente los ancianos y algunas mujeres fueron dejadas. Entonces Judá estaba destruida, estaba desolada, los muros caídos, el templo del Señor estaba destruido. Él está profetizando desde el cautiverio, y es una visión la que tiene. ¿Okay? Entonces esto se trata de una visión, y la visión se autointerpreta. Dios le dice: esos huesos secos son la casa de Israel. Ahora, he aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Así es como se veía el pueblo de Israel en cautiverio. No tenían otra manera de verse. Había perecido, entre comillas, la gloria de la esperanza de ellos. Lo que más temían les llegó. Lo que se había venido anunciando como un juicio de Dios llegó a ser una realidad. Dios anunciaba vez tras vez a través de los profetas que enderecen sus caminos, que se tornen a Jehová, que dejen la idolatría. No hicieron caso, se levantaban reyes buenos, unos cuantos, otros se levantaban malos, y inducían al pueblo de Israel a apartarse del Señor. Ese es el contexto
histórico. Ahora, la aplicación que nosotros queremos dar, o que yo quiero dar en este día, es una aplicación a nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué desafío nos pone la palabra con esta porción bíblica? ¿O qué desafíos nos puede poner la palabra? Porque es posible que de aquí a un año predique nuevamente sobre este pasaje, pero un tema distinto. Pero le he titulado El poder de la palabra hablada, y sobre todo el poder de la palabra hablada con inspiración. Nosotros decimos constantemente la palabra tiene poder, ¿verdad que decimos eso? El poder de la palabra tiene poder, y es una gran verdad. La palabra escrita tiene un poder maravilloso. Las Sagradas Escrituras son las que han traído la revelación de la naturaleza divina por años y años. Dios vela por su palabra, Dios cuida esa palabra. La Biblia ha sido orquestada, ha sido puesta junta por Dios, es un diseño divino, con todos sus aparentes errores o aparentes contradicciones. Hay ciertas cosas en la Biblia que están para probar nuestro corazón o para inducirnos al estudio y a la indagación de lo que dice la palabra de Dios. Y esto solamente nos va a llevar a la conclusión de que las Escrituras son sin falla, son sin mancha, y estas palabras son eternas. Si la palabra escrita tiene un poder maravilloso que ha trascendido los siglos y ha alcanzado nuestra vida, aún después de 2000 años de haber sido sellado el libro de la Revelación con el libro de Apocalipsis, después de haber sido sellada la palabra de Dios, ¿cuánto más la palabra hablada no tendrá poder? Cuando esa palabra se encarna en nosotros y cuando nosotros hablamos, esta palabra tiene un poder maravilloso. Jesucristo venció la tentación del mismo diablo en el desierto tomando la palabra escrita. Fíjese que esta palabra tiene poder. Desafió al mismo diablo, dijo, escrito está. Pero no solamente dijo escrito está en algún lado, sino dijo escrito está. Al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. Cuando se pronuncia esta palabra, tiene poder. Y cuanto más, mi hermano, cuando esta palabra no es inspirada por Dios. La Biblia dice que las Escrituras, todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Y la palabra inspiración quiere decir sopladas. O lo que nosotros podríamos decir susurradas. O sea, cuando alguien le susurra al oído, ¿no? Entonces, la inspiración del Espíritu de Dios toma la palabra escrita, habla a su corazón, habla a su espíritu, y al salir por su boca esta palabra escrita que tiene poder, que hablada tiene poder, cuando es inspirada cumple un propósito divino. Usted ha oído, ¿verdad?, la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Usted ha oído ese concepto, ¿verdad? Logos es todo lo que ha sido escrito, es la Biblia. La palabra rema es una palabra revelada, es una palabra susurrada, es una palabra inspirada. Cuando Dios le pone en el corazón a uno hablar o decir a una persona un mensaje específico, o cuando viene la respuesta a una oración, cuando viene el susurro divino, esa palabra toma vida y hace cosas maravillosas. Nosotros tenemos que entender que somos portadores de la palabra escrita. Hay un grupo pequeño en el mundo con el privilegio de poder hablar esta palabra con autoridad. Y ese es usted y el que está al lado suyo. Ese grupo pequeño con ese privilegio. Y tenemos que darle importancia a esta palabra. Tenemos que amar esta palabra y atesorar esta palabra. Esta mañana estuvimos orando con los maestros de escuela bíblica y los que estaban allí nos pusimos a adorar al Señor. Yo no pude contener mis lágrimas, solamente con pensar en Dios, en su misericordia, en el privilegio que nos da de poder hablar vida a otras personas. A eso ha sido llamado usted, a eso hemos sido llamados nosotros, amén. Y me pregunto, o me desafío, me pregunto a mí mismo, ¿estaré yo dando el uso correcto a la palabra que me ha sido encomendada? ¿Cómo estoy usando yo la palabra de Dios? Vemos aquí, si quitáramos el aspecto de visión del pasaje que acabamos de leer,
sería algo glorioso. Si fuera literal, que usted llegue a un valle lleno de huesos secos, en gran manera, dice la Biblia. Estoy hablando si fuera literal. Imagínese usted, llegando usted y el Señor le dice, habla de esos huesos. Usted dice, oigan palabra de Jehová. Y de pronto un terremoto y se ponen a juntar los huesos y hueso con hueso. Yo salgo corriendo. Y después decir al Espíritu Santo, Espíritu, sopla sobre estos huesos y que sería algo glorioso, ¿verdad? Pues déjeme decirle que, aunque esta es una visión, en el mundo espiritual suceden cosas parecidas y aún cosas más gloriosas. Entonces yo quisiera resaltar 3 puntos interesantes de este pasaje bíblico. ¿Qué pasaría o qué aplica, qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? ¿Qué pasa en nuestro diario vivir? ¿Qué podemos hacer para que este concepto de hablar a huesos secos, que se junten, que vuelvan a formar un cuerpo, que suba piel y músculo sobre ellos, y este concepto de decir, Espíritu de Dios sopla sobre estos cuerpos muertos y que cobren vida? Si es que es un concepto que decimos que es una realidad, porque creemos que la palabra de Dios tiene vida y poder, ¿cómo es que funciona o cómo es que puede funcionar en nuestra vida? Primero, lo que yo puedo observar es que para que esto suceda hay que estar pegados de Dios. Esto nos habla de nuestra comunión. El profeta no tuvo este sueño porque se acostó comiendo demasiado. La palabra de Dios comienza diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí. Él estaba en comunión con Dios. Él estaba buscando el rostro del Señor. Él estaba caminando al son, al paso de Dios. Estaba caminando al palpitar del corazón de Dios. Y no estaba en los mejores días, en los días de su apogeo. Estaba en cautiverio. En un tiempo en el que Israel entero, la nación entera de Israel decía, así nos vemos nosotros, somos como un valle de huesos secos en gran manera, y ha perecido toda esperanza. Pero él estaba en comunión con Dios. Y la mano de Jehová, dice, vino sobre mí, y el Espíritu de Jehová me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Para usted tener visiones de Dios, usted va a tener que estar en comunión con Dios. Y Dios todavía sigue dando visiones y sueños y maravillas y prodigios. Es más, esta es la herencia nuestra. Dice que Joel 2:28 dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo en los días de Pentecostés. Y la Biblia menciona que habrán sueños y visiones de los cuales usted y yo tenemos que ser parte de. Somos los protagonistas de los últimos días. La iglesia de Jesucristo no es la espectadora de lo que está pasando o va a pasar en los últimos días. Somos los protagonistas. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora le voy a decir una cosa. Para poder ser usado por Dios, primero que nada, usted tiene que estar en comunión con Dios. Y tiene que estar dispuesto a caminar por donde Dios le quiera llevar. A no muchas millas de aquí, o a lo mejor alrededor, o a lo mejor al cruzar la calle, hay valles de huesos secos. Pero si es que estamos en comunión con Dios, vamos a ir de la mano del Señor, y el Señor nos va a llevar donde que hay una necesidad. Pero me temo que algunas veces nuestras agendas le cambian los planes a Dios, o interfieren en nuestra comunión con Dios. Dios planea su día y dice, hoy voy a tomar a mi siervo y le voy a llevar a un lugar donde que hay necesidad. Y nosotros nos levantamos y le cambiamos la agenda al Señor.
o cambiamos la agenda que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que estar dispuestos. El que está en comunión, el que está pegado con Dios, usted va a tener que estar dispuesto no solamente a sentir la paz y el gozo que el Señor nos da, sino también tiene que estar dispuesto a sentir el dolor del corazón de Dios. Y el corazón de Dios está dolido. A caminar por medio de el valle de los huesos secos, donde hay una necesidad. Caminar de la mano de Dios puede ser doloroso. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuándo fue la última vez que sus ojos derramaron una lágrima viendo la condición ajena de alguien? Que a veces lloramos por nosotros mismos, ¿no? Huesos secos, la Biblia dice que eran huesos secos en gran manera. Y estaban esparcidos por el campo. Nos habla de personas que, como dice la Biblia, han perdido toda esperanza de restauración. Personas que han perdido su identidad, no saben a dónde pertenecen, no saben a quién pertenecen, no saben de dónde vienen. Han perdido la vitalidad, han perdido la vida. Vidas destrozadas, que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Valle de huesos secos nos habla también de situaciones que parecen imposibles de solucionar. Algunas de ellas ustedes la están pasando. Algunas de ellas han pasado por mi vida y algunas de ellas me están esperando. Situaciones sin esperanza. Un valle de huesos secos. Nos habla de vidas destrozadas, más allá de esperanza, restauración aparente. Pero qué bueno que cuando hay una necesidad, Dios levanta hombres y mujeres que están en comunión con Él para atender esa necesidad. ¿Estás dispuesto a caminar por valle de los huesos secos? O cuando ves que te acercas al valle donde hay mortandad, donde hay desesperanza, donde hay gran necesidad, tú dices, yo no voy a pasar por ahí. Yo no quiero pasar por ahí. Si quiere ser usado por Dios, si quiere que la palabra de Dios fluya en su vida, si quiere que Dios le use para usted infundir vida y aliento a situaciones sin esperanza, usted va a tener que caminar de la mano de Dios por el valle de los huesos secos. También podemos ver que tiene que reconocer la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Usted ve, el que está en comunión con Dios puede recibir una palabra que pueda cambiar al corazón del hombre. Dios tenía una queja con los profetas. En el libro de Jeremías nos habla, Dios estaba refutando algunas profecías y algunas manifestaciones y estaba en contra de algunos profetas que no estaban hablando palabra de Dios. El versículo 21 del capítulo 23 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Escuche esto, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Quiere ser usado por Dios? Usted tiene que estar en el secreto de Dios, en el lugar secreto de Dios. El que está en el lugar secreto de Dios, el que está caminando con Dios por el valle de los huesos secos, en medio de la necesidad, de situaciones desesperantes, donde gente en sus relaciones, en sus finanzas, están destrozadas, destruidas. Usted va a poder reconocer la omnipotencia de Dios. El versículo 3 de Ezequiel 37 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta al profeta me da a entender de que él creía en la omnipotencia de Dios.
Y en la soberanía de Dios dice, Señor, tú lo sabes. Me pregunto cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones desesperantes. Dios nos puso en medio de esa situación. Dios nos puso enfrente de esa gran necesidad. Y a veces damos la espalda y dijimos, a este no le salva ni el médico chino. Posiblemente Dios nos lleva y nos desafía y nos pregunta y nos dice, Guido, ¿tú crees que haya salvación? ¿Tú crees que haya restauración? ¿Tú crees que haya esperanza para esta persona, para este joven, para este hogar, para estas finanzas, para esta situación? ¿Tú crees que hay esperanza? La respuesta del que ha estado en comunión con Dios, dice Jehová, tú lo sabes. El profeta no está negando. Porque ha estado de la mano de Dios, no dice, no, yo no creo. Es imposible, ¿cómo puede ser? Pero reconoce la omnipotencia de Dios. Reconoce que la palabra de Dios es poderosa. Jeremías 23, 29, Dios hablando dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora, en ese entonces el fuego tenía una mucho más estima que hoy, ¿verdad? Hoy tenemos cocinas de gas y antorchas y fuego, pero en ese tiempo el fuego era estimado como algo más valioso. ¿Y cuál es la característica principal del fuego? La purificación. La purificación. Se usa para refinar los metales, especialmente el oro. Te puedes sacar oro fino, oro de 24 quilates, de un grupo de joyas que sean de distintos quilatajes. El martillo de Dios quebranta la piedra, el martillo de Dios deshace y vuelve polvo. La piedra en ese tiempo era considerado, como decir hoy, el acero. Lo más firme del hombre, Dios lo puede quebrantar, lo puede reducir a polvo. Lo más firme del hombre. O sea, la palabra de Dios, Dios está diciendo, mi palabra lo purifica todo. Y mi palabra puede quebrantar la solidez más firme en la que el hombre se pueda apoyar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es poderosa. En ese tiempo una espada de dos filos era como decir tener hoy en día una bazooka o una Uzi, ¿cómo se llaman? Unas ametralladoras que hay por ahí, ¿verdad? Armas poderosas, pero en ese tiempo la espada de dos filos era poderosa. Y la palabra de Dios es más poderosa. Y dice la Biblia que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Acuérdese siempre cuando se refiere a esto, la palabra de Dios es la única que le puede ayudar a discernir entre lo espiritual y lo carnal. No trate de usar su razonamiento. Usted dice, bueno, esto puede ser gris, no es tan negro, es medio rosado, pero no es tan malo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, esto es espíritu y esto es alma. Esto es emoción, esto es carne. Esto es sacro y esto es pecado. La palabra de Dios penetra los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella nos lee a nosotros. Y el profeta sabía eso. Él dice, Señor, tú lo sabes. Señor, lo que tú digas tiene cumplimiento. Reconoció no solamente la omnipotencia y la soberanía de Dios, sino reconocía el poder de la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Cuántos quisieran ser usados como el profeta Ezequiel? Aleluya. Salga a caminar por el Valle de los Huesos Secos con hermana Patti el día sábado, a ver. Reconocer la omnipotencia y tercero, usted tiene que estar dispuesto a hablar la palabra de Dios. Ahora, yo estaba estudiando y
hubiera querido que hubiera una coma en el versículo 4. No estoy queriendo descontextualizar la palabra, le estoy diciendo que hubiera querido. ¿Ok? Porque el versículo 3 termina diciendo, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Y el versículo 4 dice, y me dijo entonces, pero yo hubiera querido que haya una coma. Cambia el contexto. Que dice, Jehová, Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? El profeta dice, tú lo sabes. Entonces dice, oh sí, entonces profetiza. Si es que en realidad tú dices que crees que yo puedo, si me estás atribuyendo a mí toda la gloria, si tú estás diciendo, Jehová, tú lo sabes, si tú lo dices, oh sí, tú crees, entonces profetiza. Pero no hay esa coma. Pero yo sí creo que el que le cree a Dios tiene el desafío de hablar lo que Dios dice. Así es. ¿Me explico? Amén. Dice, me dijo entonces, leyendo como está, no dice, me dijo, entonces profetiza. Sino dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Usted y yo somos el resultado. En algún momento de nuestra vida, usted estaba, escúcheme, no se resienta, usted estaba sin identidad. Usted no sabía qué parte, si es que era el hueso de, ¿cómo es? Falange, falangina. ¿Cuáles saben los huesos? Falange, falangina, falangeta, ¿no? O no sabe si es que era muñeca, femur, tibia, peroné. Usted no sabía, usted había perdido su identidad. Usted sabía su nombre, su dirección, su número de seguro social, su cuenta bancaria, pero usted había perdido su identidad porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y somos el resultado de que alguien llegó y nos habló palabra de Jehová. Usted ve, los Ezequieles no han pasado de moda, porque usted y yo somos el resultado de alguien que vino y dijo, no nos dijo posiblemente así, oye palabra de Dios. Y usted, permítame decirle, usted no tiene que ponerse muy místico, ni muy Reina Valera, ni muy King James, y decir, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo le llegó el testimonio de Dios a usted? Alguien se le acercó, mira, escucha lo que Dios hizo por mí. La Biblia dice que nosotros somos epístolas abiertas a este mundo. Usted y yo somos la manifestación, la expresión del amor y de la gracia de Dios. Usted y yo somos el resultado de la palabra hablada, inspirada en nuestras vidas. Somos los portadores de palabra de vida. No crea usted, yo no puedo ser usado porque yo no soy profeta, yo no puedo ser usado porque yo nunca he dicho así dice Jehová. Pero usted puede acercarse en medio de la situación en la que Dios le ponga por delante, en medio de esa necesidad tremenda, en medio de esos huesos secos en gran manera. Dios nos pone esas necesidades, esas escenas delante de nosotros y Dios nos pregunta, ¿tú crees que yo pueda hacer algo por ellos? A lo mejor usted no le ha oído, pero Dios está deseando y Dios está preguntando, iglesia, ¿tú crees que yo pueda hacer algo por esta comunidad? ¿Tú crees que yo todavía puedo hacer algo por esta nación? ¿Tú crees que yo pueda hacer algo por tu condición, por tu situación? ¿Tú crees que yo pueda hacer algo? Y somos prontos en responder, amén. Y el Señor dice, oh sí. Entonces profetiza. Habla y di, oye palabra de Jehová. Y a veces nos retraemos, mi hermano, de decir a una persona, usted no tiene que ser un teólogo o teólogo para hablar a alguien, sino decirle, mira, escucha lo que Dios hizo por mí. La Biblia dice tal cosa, Dios es amor. La Biblia dice, mi paz te dejo. Mi vida es un testimonio de el poder de la palabra de Dios.
¿Y usted está hablando? ¿Usted está profetizando? La palabra profetizar quiere decir proclamar palabra de Dios. Y en realidad la palabra profetizar quiere decir proclamar palabra de Dios bajo inspiración divina. Pero para inspirarse, usted tiene que andar de la mano de Dios. Tiene que andar en comunión con Dios. Tiene que sentir lo que siente el corazón de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quisieran ser usados por Dios? Así ha dicho Jehová el Señor: huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Ahora, Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Si creemos que somos portadores de buenas nuevas, y dicho sea de paso, nosotros somos portadores de buenas nuevas, no somos predicadores de destrucción, sino de buenas nuevas. El juicio de Dios es eminente. Pero somos predicadores de buenas nuevas. Aunque usted esté sintiendo un poco mal, a lo mejor desafiado por la palabra, yo le estoy dando buenas nuevas a usted. Y alguien dijo: no importa si te hago sentir mal por un momento para que tú busques al que te hace sentir bien. No importa si mi predicación o si mi palabra o si mi testimonio te quita la alegría efímera que tienes del mundo para que tú puedas buscar al que da gozo eterno. No importa si es que yo te muevo los cimientos de tu seguridad para que tú busques al que te puede dar completa paz. Y el Señor dice en su palabra que una vez que Él habla, una vez que Él dice, escuche, así será mi palabra que sale de mi boca. No dice que salió, que sale. Dios sigue hablando. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Aleluya. Hermano Revilla nos predicó ayer un mensaje en Centro Cristiano Internacional: ¿cómo oír la voz de Dios? Dios sigue hablando, seguro que sí. Pero para escuchar la voz de Dios, usted tiene que estar en comunión con Dios, estar dispuesto a pasar por el valle de los huesos secos, donde hay necesidad. Y tiene que estar dispuesto a obedecer. Si usted dice: yo creo que Dios es poderoso, pues ahora habla mi palabra. Entonces Dios le va a susurrar al oído, al espíritu: así será mi palabra que sale de mi boca. Para Dios poder hablar a una persona que no conoce de Dios, que no tiene una relación con Dios, o aún para Dios poder hablar a un creyente que está en medio de una tormenta y está sucumbido y está rodeado de problemas y está turbado, no puede ver la realidad, está sobrecogido, para Dios hablarle a él, va a necesitar alguien, un vocero, que venga y que le diga: escucha palabra de Dios. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios, Dios dice, Dios se asegura, dice: no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada. Qué tan importante, qué tan interesante es poder estar en comunión, poder sentir el corazón de Dios y poder escuchar el susurro de Dios, poder escuchar una palabra inspirada, un rema de Dios. Porque cuando damos esa palabra, entonces sabemos, Dios nos promete que esa palabra va a cumplir su propósito y que va a ser prosperada. Esa es la voluntad, ese es el plan, ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Dios envía su palabra, esa palabra es prosperada. Ahora escuche esto, es interesante. Nosotros podemos volver infructífera esa palabra, pero solamente sobre nosotros mismos.
Cuando usted da las buenas nuevas a otra persona, esa palabra tiene cumplimiento. Cuando Dios habla a su vida, esa palabra no prospera solamente por una razón, porque usted no la cree. Porque usted no la cree. Pero yo creo que Dios nos está diciendo hoy aquí que quiere usarnos con grande poder y con grande gloria a todos y cada uno de nosotros aquí. Yo creo de corazón de que Dios nos habla diariamente a través de su palabra. Y en este contexto de iglesia, yo soy igual que usted, un hombre sujeto a pasiones como Elías. Pero yo creo que Dios usa su palabra y usa la dinámica de la iglesia para traer mensaje a nuestras vidas. Yo creo que Dios está poniendo un desafío en mí y está poniendo un desafío en usted a través de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Está usted usando la palabra de Dios? ¿Se ha dispuesto usted a caminar de la mano de Dios por donde quiera que le lleve? ¿Cree usted en la omnipotencia, en la soberanía de Dios? ¿Está usted dispuesto a hablar el susurro que usted oye de Dios a favor de alguien? A propósito, cuando usted dispone su corazón a ser usado por Dios, es como si le quitaran tapones de los oídos. Hay personas que dicen, yo no oigo de Dios. ¿Para qué Dios te va a hablar si eres un desobediente, no quieres obedecer? Pero el momento que hay una disposición profunda de corazón, el momento en que uno dice, Señor, donde tú me mandes, lo que tú me digas, a cualquier costo. Dios está buscando intercesores. El mismo profeta Ezequiel dice, estoy buscando un hombre, alguien de entre los hombres que se ponga en la brecha a favor de los hombres, y no lo encontré. La queja de Dios, no encontró un intercesor, no encontró a alguien que estuviera dispuesto a caminar por el valle de los huesos secos, a creerle a Dios y a hablar lo que Dios dice. ¿Qué hace usted cuando se encuentra usted mismo en una situación como el valle de los huesos secos, sin esperanza? ¿Qué hace usted? ¿Qué debería hacer? ¿Qué hizo Ezequiel? Hablar la palabra de Dios. El poder de la palabra hablada. Y el poder de la palabra hablada bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Si usted está pasando, o está entrando, o está saliendo, o está en medio de un valle de huesos secos, donde usted ha perdido la dirección, ha perdido la esperanza, ha perdido la identidad. Interesante que Dios le llama a la iglesia el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Interesante que estos huesos estaban esparcidos. Y dice la Biblia que cuando escucharon palabra de Dios, se unió hueso con su hueso. Lo primero que hace la palabra de Dios en el corazón del hombre, le ayuda a encontrar una identidad con el que lo creó, con la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos un cuerpo. En algún momento usted era un huesito que no sabía a dónde pertenecía y estaba seco, aunque a veces no estaba muy seco, pero estaba seco. ¿Qué hacer cuando vienen situaciones difíciles y se nos hace imposible a veces levantar la mirada para clamar a Dios? Ahí es cuando usted va a poder sacar del buen depósito de su corazón, si es que tiene algo guardado en el depósito de su corazón, palabra de vida. ¿Cuántos escuchan el programa Palabra de Vida? Palabra de vida de Dios. Jueves a las 6 de la tarde, Radio Visión Cristiana, escucha el programa Palabra de Vida. Aleluya.
Si está usted pasando por el valle de los huesos secos, usted puede decirle a su problema: oíd palabra de Jehová. La Biblia dice, escrito está. Aleluya. Y cuánto mejor cuando hemos escuchado el susurro de Dios y podemos decir, Dios dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, remuévete, échate al mar. Cuando tenemos esa fe, cuando estamos en comunión, cuando vamos de la mano de Dios, escuchamos el susurro de Dios, vamos a decir no solamente la Biblia dice, vamos a decir no solamente escrito está, sino vamos a decir en el nombre de Jesús, muévete. Y esa montaña se moverá. Va a poder decirle a ese problema, a esa situación, tú no determinas quién yo soy. Yo sé quién soy. Ya no soy un hueso aislado, ya no soy un hueso seco, ahora he sido integrado a un cuerpo. Yo sé quién soy, sé a quién pertenezco. Pongámonos de pies. Isaías 58:12, después de que el capítulo 58, esa primera parte habla sobre el ayuno que agrada al Señor. Y Dios hace unas cuantas declaraciones cómo tiene que ser el verdadero ayuno, y también Dios hace unas declaraciones que Él nos ofrece a favor del ayuno, su gloria, su verdad irá delante de nosotros, su poder nos guardará. Y en el versículo 12 hace una declaración interesante. Dice, y los tuyos. Cuando la Biblia dice y los tuyos, ¿a quién se refiere? Se fueron. Los tuyos, ¿cuáles son los tuyos? Pregúnteme a mí, ¿cuáles son los tuyos? Los míos. Los tuyos son los tuyos, tus hijos. Dice la Biblia, y los tuyos, escuche, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Escuche, así como en la visión del profeta Ezequiel, él fue llamado a hablar palabra de Dios para traer una restauración gloriosa. Una restauración gloriosa. Usted y los suyos, yo y mis hijos hemos sido llamados a ser edificadores, a ser restauradores, a afirmar los cimientos, dice la palabra de Dios, restaurar portillos. Portillos mayormente se refiere a los muros, reparador de muros destruidos. Hay vidas que están, por así decirlo, en su compás moral, en su vida, están a la intemperie. No tienen protección. No tienen esperanza. Usted y yo somos llamados a ser reparador de portillos, reparador de muros destruidos. Fortalecer vidas que están desprotegidas a las impiedades del enemigo. Y también dice la palabra restaurador de calzadas para habitar. No se entiende muy claro en la Reina Valera, pero es la Nueva Versión Internacional, dice o da la idea de hacer caminos derechos. Hay personas que no saben por dónde caminar. Pero usted y yo conocemos no solamente el camino, la verdad y la vida, sino conocemos al que es el camino. Y por lo tanto podemos caminar, enderezar sendas, reparar calzadas para otros. Aleluya.